de esta manera, recordando que hoy estamos a miércoles 8 de febrero. Doctor, una pregunta. Ajá. ¿Cuándo tuviste la evaluativa? Déjame terminar de poner la fecha, ahorita les digo. Respuesta rápida, la que dice la ley de la UAM. Ahorita les digo cuál es. 2023. En física biológica de la licenciatura en biología experimental. Bien, esta es una unidad de enseñanza-aprendizaje obligatoria del plan de estudios de biología experimental. Por eso están aquí, porque a fuerzas deben tomar, si no, no se gradúan. Para graduarse requieren los créditos que ofrece esta unidad de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuántos créditos son? 8. A ver, son 2 por cada, sí. Son 2 créditos por cada hora de aula. Cada hora en el aula. Son 6 horas en el aula. ¿No? ¿6 horas? No, son 3 horas. 3 horas, ¿no? Sí, 3 horas. Son 6 horas totales. Pero son 3 horas en el aula y 3 horas en un aula diferente. Le llamamos laboratorio. ¿Ok? Termina siendo un aula. Por cada hora en el aula de laboratorio o sesión práctica, entre comillas, es lo que establece el documento de la UEA, se otorga un crédito. Entonces, ¿cuántos créditos serían por las 3 horas en esta aula? 3 por 2, 6, son 6 créditos. Más 3 horas en el aula de laboratorio, son 9 créditos. ¿Sí? Son 9 créditos. Ahora, para que ustedes obtengan esos 9 créditos, para sumarlos a los créditos de las otras OEAs y completen los créditos para titularse como biólogos experimentales, esos créditos se les otorgan cuando cumplen con el objetivo de la UEA. El objetivo de la UEA es reconocer los conceptos básicos de la física que les permitan a ustedes comprender en su momento el funcionamiento de los fenómenos biológicos. O sea, para eso vamos a revisar los principios fundamentales de la física. Y como queremos usarlo para entender el funcionamiento de los fenómenos biológicos, la UEA se llama física biológica. Es decir, no es un curso de física, aunque a veces lo vaya a aparecer. Hay además que cumplir o alcanzar los objetivos específicos, que son identificar e interpretar los principios fundamentales de la física y aplicar esos principios para la solución de problemas teóricos y prácticos, preferentemente biológicos. Si ustedes alcanzan estos objetivos, entonces se les otorgan los créditos. Para saber si ustedes los han alcanzado esos objetivos, yo, que soy el docente responsable de este curso, de esta UEA, debo llevar a cabo lo que establece el reglamento de estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es hacer una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso esto se llama una unidad de enseñanza-aprendizaje. No es una asignatura, no es una materia, es una unidad de enseñanza-aprendizaje que busca alcanzar esos objetivos. Ustedes deben aprender mediante un proceso de enseñanza, que por cierto yo no lo voy a hacer porque no tengo nada que enseñar. Vean aquí que hay nada que enseñar. Pero les puedo ayudar a aprender qué carambas de la física y cómo nos puede servir para entender cómo funcionan los seres vivos. Ese es mi papel aquí. Ayudarlos a que ustedes aprendan y alcancen esos objetivos, y para eso debo hacer un proceso de evaluación global. Es lo que establece el reglamento de estudios. ¿Ya lo leyeron? ¿Ya lo leíste? Qué bueno, ¿ya lo leíste? Más o menos. ¿Sí? Los que no lo han leído, léanlo, al menos en la parte que corresponde a la licenciatura. Viene también el posgrado, pero pues, espérense, ¿sí? No se aceleren. Comiencen por revisar, por leer y revisar
el reglamento de estudios. El reglamento de estudios establece que la evaluación global es la evaluación del curso, del grupo, de hecho, del grupo en su conjunto y de los integrantes o participantes del grupo, ustedes y yo mismo. ¿Bien? En esa evaluación, entonces, a cada uno de ustedes participantes como alumnos, que es la categoría que tienen legalmente en la UAM, entonces como tal no existen los estudiantes, porque nadie estudia, ¿no es cierto? No existe el concepto de estudiantes, sino de alumno, que es aquella persona que tiene una matrícula en la UAM. Una alumna, otra alumna, un alumno, un alumno. Todos ustedes tienen matrícula de la UAM, de licenciatura, ¿sí, no? O 22, no sé qué diantres, o algo así. Esa matrícula les da la categoría de alumno o alumna y les da derechos y obligaciones. El derecho a ser evaluado, porque tiene el derecho de obtener sus créditos cuando alcanzan los objetivos. Esa evaluación se asienta en un acta de evaluación global cuando están inscritos en un curso como este, en un curso de esta UEA en particular. Y yo soy el que hace el proceso académico-administrativo de la evaluación y lo asiento en el acta con 3 niveles diferentes de acreditación, es decir, en los cuales ustedes obtienen sus créditos, los 9 créditos. Esos 3 niveles de acreditación es, si alcanzan estos objetivos, muy bien, bien, pero no muy bien, o de manera suficiente para pasar a la siguiente etapa de su formación profesional. Tan, tan. Si no alcanzan los objetivos en el proceso de evaluación, entonces no obtienen los créditos y se asienta en el acta como no acreditado. Así es como se hace la evaluación. Así es como dice la ley de la UAM, el reglamento de estudios, que se les debe evaluar. Y así es como evalúo yo. Ahora, ¿cómo lo hago? Espero que de manera justa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo lo llevo a cabo? A través de procesos de evaluación parcial, llamémosle exámenes parciales o evaluaciones parciales. ¿Qué es la física? Ya lo mencionábamos brevemente en la introducción anterior. La física es el conocimiento de la naturaleza. Eso es la física. Cómo es la naturaleza y cómo funciona. Si lo entendemos, entonces podemos hacer uso de ese conocimiento. Se convierte en conocimiento y podemos hacer uso de ese conocimiento. Por ejemplo, para describir el funcionamiento de un sistema biológico. O quizá incluso haciendo algo con ese conocimiento. Digamos, poniéndolo en práctica. En general, así es como lo hago, así es como lo llevo a cabo. Se trata de resolver problemas prácticos, problemas reales, porque ustedes los realizan. Y yo veo cómo los realizan. No recuerdo si les pregunté. No, sí les pregunté. Tú eres el triatleta, ¿verdad? ¿Sí? ¿O te confundo con otro? ¿Saben nadar? Sí, ¿ves? Sí. Entonces no estaba yo equivocado. Mi Alzheimer no está tan mal. Está re bien. Ok. Para aprender a nadar hay que echarse al agua. Y me demuestran que saben nadar si no nadan de a piedrita. ¡Fun! Me demuestran que han aprendido o saben andar en bicicleta cuando van en la bicicleta y ya no se caen. ¿Cómo me pueden demostrar que han alcanzado los objetivos que marca el programa del curso? Pues poniendo en práctica los conceptos indicados en el programa de la física.
Y mencioné la primera parte o tema o disciplina o campo de la física que vamos a revisar es la mecánica. ¿Qué es la mecánica? En la descripción y estudio del movimiento. Whatever that means. ¿Okay? Es una mecánica. Si vamos a revisar qué es la mecánica y vamos a verla y vamos a manipularla. Y de esa manera vamos a aprender mejor qué es la mecánica, no solamente porque lo leímos en un libro, o nos lo platicó, o nos lo dibujó, o nos lo calculó un profesor en un pizarrón y resolvió unos problemas maravillosos, pero que no entendimos bien a bien. ¿Y qué con eso? ¿Y a mí qué? Si yo voy a ser biólogo y el profesor que me está dando la clase de física en la prepa es un astrofísico. Bueno, por cierto, el profesor que nos dio la clase de física en la licenciatura en biología en el área de concentración instrumental en aquellos años era un astrofísico a futuros biólogos experimentales. Literalmente estábamos en universos distintos. En ese curso yo les puedo decir que de lo que me acuerdo es del nombre del profesor. Se llama Emilio. Y otra cosa que luego me enteré y después entendí por qué, es que era un profesor joven en aquellos años todos éramos jóvenes, y estaba haciendo su doctorado en cosmología. No entendemos nada. El día del examen final, porque sí, él sí llegó que nos iba a hacer examen, nos dijo que iba a hacer examen final, y llegó el día del examen final, y llegó, cerró la puerta, guarden todo, nada más saquen una hoja y un lápiz. Profesor, vamos a sacar formulario. No pueden sacar formulario. Profesor, vamos a sacar, éramos como 10 o 12. Vamos a sacar formulario. No pueden sacar formulario. Profesor, no le estamos preguntando si podemos sacar formulario. Vamos a sacar el formulario. Eso, o usted responde a la coordinación porque todos reprobamos. Saquen formulario. Hubo un motín a bordo. Alcanzó a entender afortunadamente que no había de otra. Porque literalmente, les digo, yo no me acuerdo de nada de ese curso más que del nombre del profesor. Me acuerdo más de lo que vi en la secundaria y en la preparatoria que lo que vi en ese curso de física de la licenciatura. Y me acuerdo de los otros cursos sobre física que llevé. El de biofísica 1, el de biofísica 2, los dos de fisicoquímica. De esos 4 cursos sí me acuerdo. De muchas cosas. Ahí sí aprendí. Es como andar en bicicleta. Lo que bien se aprende no se olvida. Y durante todo el trimestre lo único que hizo fue atascar el pizarrón de ecuaciones y resolver bellos problemas que nadie entendía. Bien. Después de titularme como biólogo, me puse a estudiar diferentes aspectos sobre educación. Estudié didáctica, pedagogía, psicología educativa, hasta teatro y actuación. No, eso lo estudié en la prepa. Y me di cuenta que en algunas disciplinas y algunas cosas que debemos entender, las entendemos mejor. Y además después entendí qué es la ciencia y cómo se hace. Sobre todo cuando estaba yo haciendo ciencia, por ejemplo, cuando estaba haciendo mi servicio social. Me acuerdo casi de todo lo que hice en mi servicio social. ¿Por qué? Porque lo hice. Ahí no me lo pusieron en el pizarrón, ni nadie me lo enseñó, sino que lo hice. Lo que se hace difícilmente se olvida.
Y es lo que vamos a hacer. Comencemos entonces a hacer cosas. Ya hicimos un ejercicio previo donde pinté 2 líneas paralelas, 2 como con cabezas de flecha en los extremos, o más bien una con 2 cabezas de flecha en los extremos y otra como cabezas de flecha invertidas. Y vimos que nuestros sentidos pueden ser engañados, porque aunque yo les mencioné que esas 2 líneas paralelas eran iguales en su tamaño, se veían diferentes, parecía una más corta que la otra. Bueno, esto es una evidencia de que nuestros sentidos pueden ser engañados por cómo funcionan y la física nos lo explica, por ejemplo. Sin embargo, si queremos conocer los seres vivos, pues tenemos que verlos, tenemos que observarlos. Y por cierto, no solamente verlos, tenemos que percibirlos. Y para eso, afortunadamente, contamos con sentidos naturales. Dicen que 5, por ahí he leído que hay más de 5. ¿Sí? ¿Cuáles son los sentidos? Los que por todo lloran, ¿no? No, los sentidos de percepción natural. Los sentidos naturales. En el caso de los humanos, ¿cuáles son? El primero, el que más evidente, es lo que significa la vista. Otro, ¿cuál? El tacto. Otro, el olfato. Otro, algunos no tienen muy bueno, no tienen buen gusto. Gusto. ¿Cuál otro? El oído. Alguien dirá, el sentido común es el menos común de los sentidos. No. Hay otro. Ese no nos... los sentidos naturales se caracterizan por ser los medios a través de los cuales entramos en contacto con el entorno. Nos relacionamos con el entorno y podemos saber que existe el entorno y qué existe en el entorno. El sentido de equilibrio es más bien hacia adentro. Me permite, me ayuda a no entrar en contacto con el entorno de una manera diferente. Por ejemplo, ¿sí? No es un sentido de percepción, no es un sentido de relación con el entorno. Por eso no estaría dentro de estos sentidos naturales. Sin embargo, si hay otro que lo he leído y aunque lo he leído, no veo que le dé nombre. Eso no tiene nombre. Vamos a llamarle térmico. El de la sensación de calor, por ejemplo. ¿Sí? Porque pensemos un poquito, reflexionemos un poco sobre él. El sentido, el calor, ¿lo percibimos con la vista? No inicialmente. Bueno, hay maneras de percibir. Hay maneras de saber que algo ahí podría estar caliente. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Sí, qué bueno que lo mencionas. Y se percibe a través de la vista, pero no se siente. ¿Sí? No se siente como calor. Sabes que está caliente y no lo tocas. Pero porque lo viste, pero no porque no hayas tenido la percepción del calor. Se parece al tacto, pero no opera igual. Vamos a ver luego por qué, usando los principios de la física. El olfato.
percibimos el calor por el olfato, ya está la comida. Sería consecuencia de, pero inicialmente no es. ¿Ok? Del gusto, no. Y fíjense que si lo vemos desde ese punto de vista, y como fenómeno físico-biológico o biofísico, estos dos serían uno. Padezco de rinitis, les digo. Y eso, la rinitis es literalmente inflamación de la nariz. No, inflamación de las mucosas nasales, no es inflamación de la nariz, ¿no? No termino como con nariz de payaso. ¿Cómo se llama el de It? El payaso ese. No me gustan esas películas, pero mi hija vive de eso. En fin, una de mis hijas vive de eso. Es inflamación de las mucosas de las vías aéreas superiores, eso es la rinitis. Y algo que sucede es cuando se inflaman las mucosas de las vías aéreas superiores, se pierde en parte la sensación del gusto. No saben igual las cosas. Cuando, vamos, quienes no padecen de rinitis, pero de repente tienen alguna enfermedad respiratoria, como alguna gripe común, ni se antoja comer. Vas a comer, no tengo hambre, porque tienes que comer, tienes gripe, tienes que nutrirte bien. Y come uno a fuerza, porque la comida no sabe. Están muy relacionados biológicamente estos dos. Entonces podría ser casi nada más uno, y no serían 5, sino que serían 4. Pero como ubicamos el olfato aquí y el gusto acá, pues por tradición los tenemos separados. Es más de una tradición fisiológica que un principio biofísico, vamos a decir. El oído será para el calor percibido por el oído. No, aunque hay sonidos asociados a fenómenos térmicos. Entonces es diferente. Como que tenemos termosensores algunos seres vivos. Algunos organismos tenemos termosensores. Tenemos optosensores o fotosensores. Tenemos sensores táctiles. Tenemos olfatosensores. No sé cómo se llama. Tenemos sensores acústicos y tenemos termosensores. ¿Cómo funcionan? La física nos ayuda a entender cómo funcionan. Entonces está siendo evidente, y no porque lo veamos, sino también porque lo escuchamos, o no solo porque lo veamos, sino porque lo escuchamos, el por qué es necesario que como biólogos entendamos la física. ¿Sí? Necesitamos entenderla, no repetirla ni resolver los problemas del libro de texto. Sirven para un caramba esos. ¿Ok? Bien. Entonces, pero curiosamente, debido a eso, todos estos sentidos pueden llegar a fallar. Ya lo vimos con el de la vista. Lo vimos con el de la vista y podríamos oírlo con el del oído y olerlo con el olfato. Hay por ahí un experimento que he visto, que lo vi que lo hicieron con estudiantes de gastronomía, no de astronomía, sino de gastronomía, ya estudiantes avanzados en gastronomía, donde les dieron a probar diferentes cosas que tenían diferentes sabores y estaban coloreados con colorantes naturales. Y tenían que escribir, responder qué sabor era lo que estaban probando. ¿Sí? Y respondieron fresa, uva, piña. Y cuando revisaron se dieron cuenta que cuando revisaron los que hicieron el estudio, se dieron cuenta que habían contestado piña porque era amarillo, fresa porque era rojo, uva porque era morado, cuando los sabores no eran esos. Identificaban el sabor por la vista, no por el gusto y el olfato. Era una forma de engañar al
gusto y el olfato, por la vista. Curioso, ¿no? Eso nos dice que esto a nivel organísmico funciona de manera bastante compleja. El engaño no era en el sensor, sino en el interpretador del sensor a nivel neuronal. Ahí se les cruzaban los canales y entonces respondían chueco. Hay otro ejercicio por ahí, está muy popular en internet, en redes sociales, donde hay una hoja o una lámina donde aparecen los nombres de colores, pero escritos con colores distintos al nombre del color. Búsquenlo. Y dice el ejercicio que mencionen los colores por el color y no por el nombre. Por ejemplo, está algo así. Ouch. Este es verde azul. Este es y este es. Bueno, son muchas. Está amarillo, naranjado, bla, bla. Y la mayoría de la gente falla porque está leyendo y no expresando el color que percibe su vista. Curiosamente, las palabras las vemos con la vista, pero la interpretación acá arriba se hace camotes. ¿Sí? Entonces, nuestros sentidos pueden ser engañados. Okay. Por esto este es un curso de física biológica, no de física solamente. Entonces, para conocer el mundo biológico debemos observarlo, pero debemos tener cuidado cuando observamos, porque cuando observamos es cuando vemos, escuchamos, olfateamos, probamos, tocamos, sentimos calor o frío, nuestros sentidos pueden estar siendo engañados. Por ejemplo, no en esta época del año donde sentimos frío, pero en pleno verano, vámonos a Cuerna de fin de semana, vámonos de fin a Cuerna, ¿sí? Y llegamos y está la alberca muy padre y está haciendo calor y nos echamos a la alberca y estamos ahí y salimos así, a 38 grados estamos así. ¿Por qué no que hacía calor? Por cómo funciona esto. Y eso es lo que vamos a estar revisando, discutiendo a lo largo del trimestre. Es por eso que debemos ser muy conscientes de lo que observamos y cómo lo interpretamos. Para poder acercarnos a una interpretación más cercana de lo que observamos, más cercana a la realidad de la naturaleza, hay algo que puede ayudarnos a acercarnos a esa realidad, y es medir. Medir lo que estamos percibiendo, lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que degustamos, lo que oímos. Y ya lo hacían los pueblos antiguos. En el pasado, de hecho, toda esta historia comenzó que sepamos. ¿Por qué sabemos cuando tenemos datos, tenemos información, si son datos con contexto, que nos permiten saber con bastante cercanía a la realidad cuándo comenzó esto de la física? Les mencioné que el primer texto que se llamó Física fue el escrito por Aristóteles. Pero esto ya fue hace aproximadamente 2500
años. Antes fue en Mesopotamia, con 3 culturas que se desarrollaron ahí. En Mesopotamia, hace aproximadamente hace 5.000 años que comenzaron los antecedentes a la física de Aristóteles, con las primeras observaciones y mediciones de la naturaleza en 2 partes de la naturaleza, en el cielo y en la tierra. Y en la tierra comenzaron por medir la tierra. Finalmente las mejores mediciones de la tierra las hicieron, no las, tengo aquí, un cabello chueco. En la Grecia aristotélica, en la Grecia clásica, hace aproximadamente 2300 años, que Eratóstenes aproximadamente hace 2300 años, terminó por concluir que la Tierra es como se aprecia aquí. Ahí diría, chiquita, no, redonda, esférica aproximadamente. Porque Eratóstenes lo que hizo fue medir la Tierra. Agarró su regla y se fue midiendo. No, ¿cómo le hizo para medir la Tierra? ¿Cómo hizo Eratóstenes para medir la Tierra? Ya antes, algunos miles de años antes, en Mesopotamia habían empezado a hacer los primeros mapas. Y los hacían en tablillas de arcilla. Quizás por eso algunos interpretan que y llegan a decir que los asirios y los babilonios decían que la tierra era plana. No es mi interpretación. Lo que pasa es que los mapas son planos, aún mucho más en una tablilla de arcilla. No sé por qué no se les ocurre hacer un mapa mundi con un globo terráqueo de arcilla, o quizá lo hicieron pero se perdió. Aquí estoy especulando. ¿Bien? En Mesopotamia entonces contamos con los mapas más antiguos. De hecho, el mapa más antiguo es un mapa precisamente de Babilonia, donde se ve la ciudad de Babilonia y los alrededores de Mesopotamia, descritos en esa tablilla de arcilla. Y con esto podríamos decir que los pueblos de Mesopotamia fundaron ahí se ve cómo era la tierra, cómo la veían ellos, y habían fundado entonces la geografía. Simultáneamente, algo que hicieron fue observar el cielo diurno y nocturno y observaron cosas allá arriba. Les llamaron astros. Bueno, astros ya es una palabra griega. De hecho, hay descripción de uno de esos astros, y recuerdo el nombre, le llamaron Ishtar, a la estrella más brillante del cielo nocturno. Ishtar. ¿Cuál sería? Si la viéramos ahorita, ¿qué nombre le daríamos? Matarilerillerón. ¿Cuál? ¿Estás en lo correcto? Como estrella más brillante es el Sol, pero no es a la que se referían los asirios o los babilonios, porque los asirios y los babilonios y los egipcios y los mayas y los incas, que fueron incautados, interpretaban
que el sol y las estrellas eran cosas diferentes. Por algo que es muy evidente. El sol lo puedo ver en el día y no lo puedo ver en la noche. Yo no veo estrellas como esos puntos de luz brillante en el cielo cuando está oscuro. No los puedo ver cuando está el sol. Hasta podría decir, es que no están ahí. ¿Por qué? Pues porque no las veo. Eso es lo evidente. No puedo afirmar que esté algo que no veo. Me podrían tachar de mentiroso. ¡Mira un fantasma! Pues no lo veo. De veras que existen. Hay un capítulo en el penúltimo libro que se publicó Carl Sagan. Bueno, fue el último que publicó él, porque el último libro que escribió no lo publicó porque se murió antes de poder publicarlo. En este último libro que él alcanzó a publicar antes de fallecer, titulado ay, se me fue el nombre. El subtítulo es La ciencia como una vela en la oscuridad. El mundo y sus demonios. El mundo y sus demonios, por Carl Sagan, 1995. Subtítulo La ciencia como una vela en la oscuridad. Hay un capítulo que se llama Hay un dragón en el garage, en el que narra una historia ficticia de una persona que dice que hay un dragón en mi garage. Ay, enséñamelo. Sí, nada más que no te lo puedo enseñar. ¿Por qué? Es que yo soy el único que lo ve. Y entonces, podríamos interpretar lo mismo con respecto a las estrellas. De día no hay estrellas, como esos puntos de luz brillante, que sí veo en la noche cuando no veo al sol. Por ese tipo de razonamiento, aparentemente, los pueblos antiguos, incluidos los griegos, interpretaban que el sol y las estrellas eran astros diferentes. Ahora sabemos, gracias a la física moderna, que son lo mismo. Que el sol es una estrella y las estrellas son soles, pero muy lejanos. Y eso lo vamos a revisar en el curso. Regresemos a la historia esta de Mesopotamia, y donde había la estrella nocturna, vamos a decir, más visible, más brillante en la noche que podemos ver, le llamaban los babilonios Ishtar, la luna. Fíjate que esa es chistosa. También es otro astro. Los astros, de acuerdo con los griegos y con sus culturas anteriores, como las mesopotámicas, asumían que todo lo que vemos en el cielo, que no sean pájaros o insectos, ¿sí?, son astros, son cosas que están en el cielo. Y ya mencionaste dos. Como astros tendríamos al sol, a la luna. El sol es diurno y la luna, dice un libro muy antiguo, tiene aproximadamente, algunos estiman cerca de 5000 años. No el libro, pero sí su primera parte. El libro más conocido por algunas culturas actuales tiene dos grandes partes, dos secciones. A una le llaman el Nuevo Testamento y a otra el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en gran medida está formado por libros de otra cultura, que es la cultura judaica. ¿Sí? Uno de cuyos libros, la Torá, forma parte del primer libro de los cristianos, al que llaman los cristianos la Biblia, que está formado por el Antiguo y el Nuevo Testamento, y del Antiguo Testamento forma parte de la Torá. En la Torá judía y en la Biblia cristiana, precisamente, menciona los astros y comienza con estos dos. De hecho, comienza con estos dos casi simultáneamente, donde dice
que a este le llaman el lucero del día y a este le llaman el lucero de la noche. Y sin embargo, asómense al cielo por ahí por donde también sale el sol, ¿sí? Hacia el horizonte por donde sale el sol, pero asómense hoy como a las 6, 7 de la noche, bueno, 6, 7 de la tarde o de la noche, y es probable que puedan ver, o quizá un poco más tarde, puedan ver a o déjenme ver, no, ahorita lo podemos ver en la mañana. En la mañana, pero no por donde sale el sol, sino del otro lado. En la mañana podemos ver a la luna en el día. No sé, hoy no abrí la cortina cuando me desperté. Y mi ventana de la habitación da hacia donde se mete el sol. Y ahí, otras veces sí abro la cortina y he visto ahí la luna en la mañana, en el día. A veces la veo en la tarde, antes de que oscurezca, antes de que sea de noche y el sol ya no se vea. Entonces, como que ese libro se equivocó, o no sé quién lo escribió, porque le llamaban a el lucero del día y el lucero de la noche. Pues no, señor, también es del día, depende del día y la hora. Pero es otro, entonces sería, vamos a llamarle así, bipolar. Entre comillas, ¿no? No sabe si tiene que salir de día o de noche o, bueno, allá él, o allá ella, ¿sí? La luna y el sol. Es curioso, porque en otras culturas a le dan características femeninas y a le dan masculinas. Entonces cada quien lo ve como quiere. Pero no, la luna no es el astro más brillante al que llamaban Ishtar los mesopotámicos. No sé si la pueden googlear. Ishtar con SH. ¿Es la estrella polar? No, esta es polar, no es bipolar. No, esa no es. Y esa está en otra posición. Esa se ve hacia el norte siempre y siempre está ahí. Nunca está. Fíjate, el sol está por donde sale, en el este, le llamamos, por donde se mete, en el oeste, y luego lo vemos por arriba, pero ahorita no está arriba, ahorita está para allá. Si no va a estar acá arriba, sino hasta dentro de unos 3 meses. Dentro de 3 meses ya va a estar más acá. Y luego va a estar más allá. Entonces se mueve re loco, se mueve así, y también se mueve así y asá. Y entonces, fue por eso que los pueblos antiguos asumían que estos eran seres poderosos, como si estuvieran vivos, se movían como ellos querían. Y además no los puedo alcanzar. Deben ser dioses. Bueno, lo que sí hicieron los mesopotámicos fue entonces qué tan juntos o qué tan separados estaban, o cómo se movían, qué tan rápido o qué tan lento se movían. Midieron los astros, entonces fundaron el estudio de los astros. ¿Cómo le llamamos? Al estudio de los astros, ¿cómo le llamamos? Si al estudio de los seres vivos le llamamos biología, al estudio de los astros le llamamos astrología. Astrología. Así nació en Mesopotamia, como el estudio de los astros, de los movimientos de los astros y de sus posiciones en el cielo. ¿Ya encontraron quién era Ishtar? Una diosa. Sí, pues sí. Sí, dije, son dioses, son muy poderosos, se mueven, están vivos y no los puedo alcanzar. ¿Quién era Ishtar? Venus. Venus, llamada por los romanos, que son descendientes de los griegos. Para los griegos, esa estrella que era Ishtar en Mesopotamia, para los griegos era
Afrodita, y para los romanos era Venus. Pero ahora sabemos que Venus no es una estrella, es un planeta. De hecho, para los griegos era un planeta, y para los mesopotámicos era un planeta, pero le llamaban a esto, en griego le habían llamado Astares planetes. Astares es estrella, planete es errante, eran estrellas errantes, porque eran estrellas. Pero a diferencia de la polar, que siempre está más o menos en el mismo lugar, se mueve dando vueltas a lo largo de los días. Por eso es como se mueve poquito, pero siempre se mueve junto con otras. La estrella polar, de hecho, es la punta de la cola de algo que veían los pueblos nativos de Norteamérica en el cielo. Una osa pequeñita, junto a una osa más grande. Todavía ahorita les llamamos la osa menor y la osa mayor. En la Edad Media los franceses no los interpretaban así. Las interpretaban como dos cacerolas, pero solamente la cadera y el rabo de las osas que veían los nativos de Norteamérica. Y lo que vemos es que a lo largo de los días y de las semanas y los meses, todas las estrellas, sean de la cacerola o de la osa, se mueven juntas en constelaciones. Como se mueven juntas, le llaman estrellas fijas. O les llamaban, los astrólogos le llamaban estrellas fijas, y a las otras les llamaban estrellas errantes. Ahora los conocemos como planetas, pero no porque sean errantes, sino porque los interpretamos de manera diferente gracias a la física. Gracias a que los primeros en medir las cosas para tratar de entenderlas mejor fueron los mesopotámicos, y de ahí pasaron ese conocimiento a otras sociedades cercanas. De manera independiente, otras sociedades hicieron sus propias mediciones. Mesopotamia no está lejos del Mediterráneo. Está un poquito hacia el este del Mediterráneo. Está Mesopotamia, luego está Medio Oriente y luego está toda la cuenca del Mediterráneo. Hacia el sur, la costa norte de África, donde se desarrolló la cultura egipcia, y hacia el norte, la península de Turquía y la península del Peloponeso, donde se desarrolló la cultura helénica o griega clásica. Ya después se extendió hacia donde se estaba desarrollando la cultura etrusca, que dio después lugar a la cultura romana. ¿Bien? Y todos ellos compartieron conocimiento. Por eso es que las constelaciones las definieron los mesopotámicos y luego las desarrollaron y las estudiaron a mayor detalle los griegos, junto con los egipcios. Convivieron con ellos. De hecho, Eratóstenes, que era griego, en realidad vivía en Egipto. Era el director de la Biblioteca de Alejandría. Cuando midió la circunferencia de la Tierra, midió la Tierra, y fue una de las primeras importantes mediciones que hicieron los humanos. Midió la Tierra con una medida actual de aproximadamente 40 millones de cantidades con las que medimos cosas. ¿Qué es lo que medimos cuando medimos? Cantidades. Cantidades. Y para eso usamos números. Ahora, ¿números de qué? Que representan cantidades. ¿Cuáles cantidades? Actualmente, en el mundo nos hemos puesto de acuerdo después de muchos años
para medir las cosas, porque en la antigüedad y en esos libros que mencioné, mesopotámicos, de la Torá y de la Biblia, vienen medidas, vienen mediciones descritas en esos libros. Medían, por ejemplo, para medir las cosas en geografía, medían en codos las cosas. En astrología medían en ángulos, aquí sí medían en ángulos. ¿Bien? ¿Qué es lo que medían en codos y en ángulos? El tamaño de las cosas. El tamaño de los objetos o de las distancias entre cosas con codos. Y los ángulos los medían como las distancias entre astros. Por ejemplo, las estrellas en una constelación estaban separadas por tantos ángulos. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, lo que estamos midiendo con esto, ya sean ángulos o codos, lo que estamos midiendo es el espacio. El espacio entre los astros o el espacio entre las cosas. Entonces, una de las cantidades que medimos son las cantidades en el espacio. Y en el espacio medimos lo que medimos, la cantidad que medimos en el espacio para conocerlo, después de observarlo, es la longitud. Ahora, dijimos que las estrellas cambian de posición. ¿Cómo lo sabemos? Porque cambia de un punto a otro punto y entonces medimos esa distancia, esa longitud. La longitud sería el espacio entre puntos. Pero eso sucede en otra cantidad, a la que llamamos tiempo. En el tiempo que estamos midiendo. No, esas son unidades. O sea, valores de cantidad. Por ejemplo, una cantidad de longitud es el codo, pero ya no usamos codos para medir. Ni pie, bueno, todavía algunos usan pies, yardas, millas, este tipo de cosas. Viven en el pasado. Bien. No, estos son intervalos. Intervalos entre eventos. Ese es el tiempo. Intervalos entre eventos. Entonces, es el espacio. Sí, no, nomás de aquí. Intervalos. Ok, entre eventos. Intervalos entre eventos. Pero también podemos tratar de medir, por ejemplo, a ver, estas dos son dos pelotas. Para este curso necesitamos pelotas como estas. ¿Ok? Puedo medir el espacio de cada pelota entre mis dedos. ¿Sí, no? Entre el índice y el pulgar de cada mano. Y puedo verificar que son iguales. En otras palabras, la longitud de lado a lado de cada pelota es igual. A esa longitud le puedo llamar diámetro. El diámetro de estas dos pelotas es igual. El espacio es igual. Tienen la misma longitud. ¿Correcto? Pero, despierta. ¿Las sientes iguales? ¿Cuál es la diferencia? En lenguaje coloquial así le decimos. A ver, bien, bolita, por favor.
Su compañero dijo que la verde es más pesada que la blanca. Eso es en lenguaje coloquial, lenguaje común de la calle. En física no le llamamos así, porque el peso no solamente es la moneda mexicana, en realidad esta es de 5 pesos. Me la encontré ahorita en la bolsa del pantalón, qué suerte. Sino que es otra cosa en física, distinto a lo que sentiste de estas dos pelotas, donde hay más en la verde que en la blanca. Esa es la cantidad de materia. La cantidad de materia. Es masa, ¿no? Cantidad de materia es la masa. Y entonces cuando la sientes no la estás pesando, la estás masando. ¿Ok? Nadie usa esa palabra, nada más yo. Ok. En la antigüedad, diferentes pueblos medían estas mismas cosas, pero a su modo y como podían. Le llamaban a con qué lo medían, más bien, necesitan un parámetro o patrón, no un jefe, un patrón, una referencia. A ese patrón o referencia le llamamos unidad. Actualmente la humanidad se ha puesto de acuerdo y solamente hay 2 países que andan en la necia y no han firmado el acuerdo internacional. Uno es Myanmar, donde hubo hace poco un triste golpe de estado, distinto al de Perú, en fin, no, hay quien se opone a la democracia. Y el otro son los Estados Unidos de América, donde también hubo un intento de golpe de estado, se oponen a la democracia. Ok. En el resto de los países, sean democracias o tiranías o lo que sea, nos hemos puesto de acuerdo y usamos las unidades del sistema internacional, OSI. Lo administra la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Le puse con B porque está en francés. El Bureau International de Poids et Mesures. La Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que se encuentra en París desde el siglo XVIII, XIX más o menos, finales del XVIII, principios del XIX, se puso a estudiar cómo poder tener patrones para cada cantidad con los cuales medir. Y desarrollaron a partir de entonces, para la longitud, la unidad es el metro, para el tiempo es el segundo, para la masa es el kilogramo. Y junto con estas 3 cantidades hay otras 4 cantidades que son las que se llaman el sistema internacional como cantidades básicas. A partir de esas 7 cantidades básicas medimos todo el universo, incluido el biológico. Y para terminar, porque ya se me pasó el tiempo, por favor descarguen del sitio web de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. El sitio web, el vínculo está en el CIPI y está en el sitio web del curso, y también lo puse, me parece, en el grupo que tenemos en Facebook. El acceso al sitio web donde pueden descargar en PDF el documento que resume la definición de las 7 cantidades básicas y sus 7 unidades internacionales y las que de ellas se derivan. Inicialmente, para medir, yo por ejemplo la sesión pasada las rayas las hice con esta vara, que esta podría ser mi vara para medir, y con la vara que mida serás medido, dicen por ahí. No, lo más conveniente es tener un instrumento de medición de longitud que esté calibrado y estandarizado con las medidas del sistema internacional. Y por ejemplo, hasta aquí, esto es 1 metro.
Esto es un metro. Este es un instrumento de medición. Le llamamos metro, pero el metro formalmente es este. ¿Ok? Pues la ventaja del sistema internacional es que, primero, actualmente las 7 cantidades se definen con base en fenómenos naturales. Ya no es el pulgar del rey, el pie del rey, la distancia de la punta de la nariz a la punta del dedo medio del brazo de la mano del rey, por ejemplo. Por eso es que a ese sistema le llaman el sistema imperial, cuando no era el rey, era el emperador. Primero es eso, que se basan en cantidades naturales, en fenómenos naturales. La definición está en el documento. Segundo, mientras que en el caso del sistema imperial, para la longitud, vamos a decir, la más cercano al metro en tamaño es la yarda, se usa en el fútbol americano, para el supertazón. Tiene mucho que no lo veo. El Super Bowl, este próximo domingo, ¿no? Creo. ¿Ya fue? Para que veas lo enterado que estoy. No, la próxima semana. Ya estás como yo estaba el lunes. ¿Tienes rinitis? No. Ok. Una yarda es más o menos hasta aquí. Una yarda equivale a 3 pies. ¿Ven cómo si tiene 3 pies el gato? No, la yarda tiene 3 pies. El gato tiene 4. Si está completo. Y la yarda, entonces, la dividen en 3 pies y los 3 pies lo dividen en... Más bien, un pie lo dividen en 12 pulgadas. Pues parecen como múltiplos de 3, pero no hay una relación intrínseca. Y luego, para longitudes más grandes, usan la milla y no la tuya. Es un lío, al menos para esto. En cambio, en el sistema internacional, pues la unidad base y la cantidad básica es el metro. No confundir con el sistema de transporte metropolitano. Es el otro metro. Yo uso el Metrobús, por ejemplo. Y podemos dividir el metro en 10 partes iguales y tenemos entonces 10 decímetros. Y podemos dividir un decímetro en 10 centímetros, o es como dividir el metro en 100 centímetros. Es decir, hacemos divisiones en décimos. Y un centímetro lo dividimos en 10 y tenemos milímetros, y un milímetro lo dividimos en 10 y tenemos cosas muy chiquitas. O podemos hacerlo más grandote. Juntamos 10 metros y ahora tenemos un decámetro. Juntamos 100 metros y tenemos un hectómetro. Y lo podemos usar a través de sus fracciones o sus múltiplos, y lo hacemos en el caso de la longitud con el metro. Lo hacemos con el kilogramo. Podemos medir la milésima parte de un kilogramo, que sería un gramo, o la centésima parte, que sería un centigramo, o un decigramo, o un megagramo. Siempre lo hacemos en décimos, salvo para el tiempo. Y esto viene de tiempos de los griegos, de los mesopotámicos, que ellos definieron la base para medir el tiempo en segundos. Pero eso será otra historia de la cual hablaremos la próxima sesión, el próximo viernes, el próximo episodio, que no será en este canal, sino que será en el aula de laboratorio del edificio R005 a las 11 de la mañana. Observación, sería lo que llamamos esta sesión de laboratorio, pero como mencioné, vamos a estar haciendo, ahorita ya hicimos 2 actividades. La primera fue la de las rayas. La segunda ahorita fue, aunque fue un poco corta, con las pelotas. Recomendación: traigan un instrumento de medición de longitud. Y traigan un instrumento de medición de tiempo. Aquí lo tengo. Y este se usa muy fácilmente. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Estoy midiendo tiempo. También lo puedo hacer si aprieto el botón. Ok, se basa en lo mismo.
traigan, la ventaja es pueden traer su reloj, pueden traer su teléfono celular y vamos a trabajar también para medir la cantidad de masa, pero no con este instrumento, aunque aquí diga kilogramos, por ejemplo, o gramos. No, estos no son los que debemos usar para medir masa, son otros que vamos a usar en el aula de laboratorio. Al respecto, una observación es que siempre que hacemos actividades procuramos que sea con cuidado, con salvaguarda, evitando que haya incidentes. Y para eso primero tenemos que prepararnos. Lean por favor qué vamos a hacer la próxima sesión, está en el sitio web, lo voy a subir al sitio para que lo lean antes de, y traigan entonces un instrumento de medición de longitud. Vamos a usar los de medición de masa que hay en el laboratorio principalmente, y de otras cantidades que también vamos a medir. Vamos a practicar la medición y vamos a hablar de las características y lo que puede ocurrir cuando medimos. Puede haber errores y entonces debemos prepararnos. Ojo, no implica que vengan disfrazados de científicos, o sea, que traigan en esta ocasión la bata. La bata es una prenda de protección cuando es útil usarla para protegerse de lo que protege la bata. ¿Sí? Por ejemplo, la bata no protege de un pelotazo. Esta no te preocupes, esta no pasó nada, ¿verdad? Además ya veremos por qué con esas pelotas es diferente a si usara esta. Esta mejor la guardo. De esta no te protege la bata. Por eso los catchers en el béisbol no salen con bata, salen con peto y careta, ¿ok? Para que tengamos idea cuándo vamos a usar bata en el laboratorio. Ya habrá sesiones en las que será necesario e indispensable disfrazarse de científico con bata blanca. Por lo pronto, nos vemos entonces el viernes a las 11 en el R005. Por hoy nos despedimos.